Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Hoy voy a hacer el tutorial de este precioso anillo. Mirad, aquí os voy a mostrar otro en tonos dorados y naranja. Quedan súper bonitos los dos. Voy a hacer el de color rojo, pero ya sabéis que los dos se hacen exactamente igual. Y bueno, pues nada más. Espero que os gusten y empezamos con el tutorial. Enfilamos una facetada, juntamos las agujas, la llevamos al extremo del hilo donde nos haga tope, ¿veis? Y ahí nos quedaría más o menos el medio. Y ahora enfilamos con una aguja una rocalla, una facetada y 4 rocallas. Y con la otra aguja hacemos lo mismo, una rocalla, una facetada y 4 rocallas. ¿Veis? Bueno, pues juntamos los hilos y llevamos al final. ¿Veis? Esta es la bolita del medio. Y aquí tengo rocalla, facetada y 4 rocallas. Y aquí lo mismo, rocalla, facetada y 4 rocallas. Con una de las agujas de las 4 rocallas vamos a volver por la primera. Ajustamos bien el hilo y la del otro lado lo mismo. Vamos a volver por la primera rocalla de las 4 últimas que hemos enfilado. Bueno, pues así nos quedan, ¿eh? ¿Veis, no? Quedan aquí los piquitos, cada uno a cada lado de las 2 facetadas. Y ahora mirad, vamos a enfilar con una mano una rocalla de 8,0 blanca y con la otra mano una rocalla de 8,0 y la bolita de 8 milímetros. Pasamos la rocalla y por la bolita cruzamos los hilos o las agujas, como queráis llamarlo. Tiramos de los hilos y nos queda puesto de esta manera. ¿Veis, no? Bueno, pues vamos a volver a enfilar con una aguja, una blanca y 4 rocallas. Llevamos al final del hilo y como hemos hecho anteriormente vamos a pasar la aguja por la primera rocalla y con la otra aguja lo mismo, enfilamos la perlada de 8,0 y 4 rocallas. Llevamos al final del hilo y volvemos con esta aguja por la primera rocalla de las 4 que hemos enfilado. Bueno, veis los 4 piquitos, ¿no? Una vez aquí vamos a enfilar una facetada roja, una rocalla, con una aguja y con la otra una facetada, una rocalla y de nuevo una facetada. Dejamos pasar la facetada y la rocalla y cruzamos por el lado contrario con la otra aguja. Tiramos del hilo y nos quedaría puesto de esta manera.
¿Veis, no? Bueno, pues ahora mirad, vamos a trabajar con la aguja solo por un lado, con una de las agujas. Vamos a pasar a la rocalla siguiente y vamos a enfilar una rocalla, una facetada y una rocalla. Y vamos a meter la aguja por el primer piquito, por este que sobresale, ¿veis? De las 4, por el justo que está de fuera. Tiramos ahí bien del hilo para que esté todo bien tenso. Ahora enfilaríamos una facetada y meteríamos la aguja por el siguiente piquito, que sería este. ¿Veis? La rocalla que sobresale. Volvemos a enfilar una rocalla, una facetada y una rocalla. Meteríamos la aguja por la siguiente rocalla, que sería esta. ¿Veis cómo nos quedaría? Este sería este lado. Dejamos la aguja y repetiríamos por este lado pues lo mismo. Salimos a la siguiente rocalla y enfilamos una rocalla, una facetada y de nuevo una rocalla. Metemos por la siguiente rocalla del primer piquito, que sería esta. ¿Veis? Tiramos del hilo y nos quedaría puesta así. Ahora enfilaríamos solo una facetada y meteríamos la aguja por la rocalla del siguiente piquito, la que queda en forma de pico, nunca mejor dicho. Y de nuevo, ahora una rocalla, una facetada y una rocalla. Y meteríamos la aguja por la siguiente rocalla, que sería esta. Bueno, ¿veis cómo queda el dibujo? La verdad que es, pero que muy bonito, muy bonito. Bueno, pues una vez aquí vamos a cruzar por la facetada, una en una dirección con una de las agujas y con la otra en la dirección contraria. Y ahora enfilamos 2 rocallas con una mano y 3 con la otra. Dejamos pasar las 2 primeras y cruzamos la aguja por el lado contrario con la otra. Tiramos de los hilos y nos quedarían puestas de esta manera. Y ahora enfilaríamos con una mano una aguja, con una aguja una rocalla y con la otra 2. Dejamos pasar la primera y cruzamos agujas por la segunda. Nos quedaría así puesto. Volvemos a hacer lo mismo, una rocalla con una aguja y 2 con la otra. Dejamos pasar la primera y cruzamos agujas por la segunda. Nuevo, una rocalla con
una aguja y 2 con la otra. Esto es lo que tenemos que ir repitiendo todo el tiempo hasta tener el largo del contorno del dedito donde queramos que vaya a ir nuestro anillo. Bueno, pues ya veis, ¿no? Cómo va quedando la tira. Yo voy a terminarla y cuando lo haga vuelvo. Bueno, ya veis que he terminado el largo del contorno de mi dedito. Mirad, hemos terminado en esta rocalla. Vamos a darle la vuelta al dibujo para hacerlo con más comodidad. Y vamos a enfilar 2 rocallas con una mano. Y 2 rocallas con la otra. ¿Veis, no? 2 rocallas a cada lado. Pues vamos a pasar con la de este lado por este lado de la facetada contraria. ¿Veis dónde sale la tira? Pues la que nos queda justo enfrente, que sería esta. Y con la otra aguja, pues por el lado contrario. Bueno, ¿veis cómo se han puesto, no? 2 por este lado y 2 por este, y hemos cruzado las agujas ahí en la facetada que queda justo enfrente de color rojo. Tiramos y ya nos quedaría la anillita del anillo, nunca mejor dicho, cerrada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya veis, como siempre os digo, que queda pues esto un poquito flojo. Lo que tenemos que hacer es volver a pasar de nuevo por todas las cuentas, tanto de estas como lo que es de la pieza central. Yo lo voy a hacer y cuando lo haga vuelvo. Bueno, pues ya veis cómo ha quedado el anillo. Una preciosidad, ¿verdad? Una preciosidad. Bueno, pues aquí tengo el otro, como os he enseñado al principio. Los dos se hacen igual. Podéis usar el material que vosotros queráis. La cuestión pues es la técnica que he usado aquí, que podéis usarla para hacer los anillos que vosotras queráis. Y bueno, pues nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchos besos a todos. Gracias por verme y hasta la próxima. Bye bye.